novena clase de Génesis. Veremos desde Génesis capítulo 11. El título del capítulo 11 es La Torre de Babel. Primero, levantamiento de la Torre de Babel, versículos 1 al 4. Segundo, el juicio de Jehová, versículos 5 al 9. Tercero, la descendencia de Sem, versículos 10 al 26. Cuarto, la descendencia de Taré, versículos 27 al 32. Leamos el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Antes de la edificación de la Torre de Babel, había un solo idioma en todo el mundo. A través de Noé y sus 3 hijos se extendió la población mundial. Por eso había un mismo idioma hablado y escrito. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se trasladaron al oriente. Desde el monte Ararat se mudaron cada vez más hacia el oriente. Había una llanura en la tierra de Sinar. La llanura de Sinar es la región de Babilonia. Era una región muy fértil. Versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Allí los hombres construyeron una gran ciudad. Querían construir una torre que llegara hasta el cielo. También querían manifestar sus nombres. Querían evitar ser esparcidos. Querían edificar una torre muy alta. El asfalto es un material pegajoso. ¿Cuál fue el pecado de edificar la Torre de Babel? Primero, la incredulidad de no confiar en la palabra de Dios. Dios había prometido no destruir mediante el diluvio otra vez. Lo prometió mediante el arco iris, pero no pudieron creer en la palabra de Dios y por temor a otro posible diluvio construyeron la Torre de Babel. En segundo lugar, el humanismo. No confiaron en Dios, sino en la sabiduría y fuerza humanas. En tercer lugar, idolatría de la fama y honor. Querían manifestar sus propios nombres. No glorificaron a Dios, sino que querían engrandecer al hombre. Incluso quisieron subir hasta el lugar de Dios. También querían evitar ser esparcidos. Esto es el totalitarismo, el intento de ser uno. Es una ideología del anticristo. Sostiene la idea de un único país mundial. Es ignorar a los países individuales. Es una ideología que se rebela contra Dios mediante la unidad del totalitarismo. Es la soberbia humana. Se trata de elevar sus propios nombres y de autoalabarse. Fue para evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Este es el propósito de construir la Torre de Babel. Es una política humana equivocada. Según Génesis 9, versos 1 y 7, Dios dijo al hombre que fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. Dios le dijo a la humanidad que no vivieran unidos,
sino esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Por lo tanto, lo que hicieron es una rebelión contra Dios. Dios va a juzgar esta soberbia humana. Es una rebelión contra la fe. Es una rebelión religiosa. Los hombres se opusieron a Dios y se levantaron para sí y para su propia gloria la Torre de Babel. Hoy en día también hay diversas clases de Torre de Babel. Primero, la Torre de Babel política. Procura establecer un paraíso terrenal mediante una buena política. El intento por construir un paraíso terrenal en el mundo es la Torre de Babel política. Mediante la fuerza humana es imposible construir un paraíso terrenal. Segunda clase de Torre de Babel. En segundo lugar está la Torre de Babel científica. Deposita la fe en la omnipotencia de la ciencia. En vez de la palabra de Dios depende más de la tecnología y la ciencia. En vez de Dios confía más y sigue a la tecnología y ciencia. Sostienen que lograrán la felicidad humana mediante las capacidades científicas. Hay una tercera clase de Torre de Babel. Es la Torre de Babel religiosa. Por ejemplo, cuando las iglesias son transigentes y hacen concesión de la palabra de Dios. Se refiere a la unificación religiosa, Juan 17:21. No significa que serán uno mediante la fe. Quieren sostener la unidad incondicional, lejos de la fe verdadera y lejos de la palabra de Dios. Esta es la Torre de Babel religiosa. Apocalipsis capítulo 18 habla de la destrucción de Babilonia. Esta Babilonia simboliza el mundo humanista. Finalmente, el mundo humanista sufrirá el juicio de Dios y será destruido. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. A medida que los hombres edifican la torre de Babel del humanismo, se alejan de la palabra de Dios. Tratan de estar muy alejados de la palabra de Dios. Entonces es el juicio de Dios contra la Torre de Babel, entonces el juicio de Dios contra la Torre de Babel es inevitable. Versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios frenó la incredulidad de la Torre de Babel. Dios confundió el idioma de la gente. Por eso no podían comunicarse entre sí. Por ejemplo, durante la construcción de la Torre de Babel, uno pedía agua y le traían fuego. Pedían ladrillos y traían asfalto. Por la imposibilidad de comunicación, no pudieron edificar la Torre de Babel. A causa de lo sucedido en la Torre de Babel, hay diversidad de idiomas y lenguas en todo el mundo. Debido a que hoy en día hay diversidad de idiomas, es necesario la traducción, estudiar el idioma chino o inglés. ¿Por qué hay que estudiar otros idiomas? ¿Por qué no hay entendimiento? Porque los ancestros de la humanidad cometieron el pecado de construir la Torre de Babel. Versículos 8 y 9.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué significa Babel? Babel significa la puerta de la ciudad de Dios. Significa la puerta de la ciudad de Dios. Deriva de la palabra Balal. Balal significa confusión. Por lo tanto, Babel significa confusión de idiomas. Entonces, Babel significa tanto la puerta de la ciudad de Dios como también confusión. Luego, desde el versículo 10, aparece la descendencia de Sem. Allí la duración de la vida del hombre se ha acortado considerablemente. Versículos 24 al 26. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Nacor vivió 119 años luego de engendrar a Taré y engendró hijos e hijas. Taré a la edad de 70 años engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Acá aparece Lot, el sobrino de Abraham. En el versículo 28, Harán fallece primero. Versículo 29. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. La esposa de Abraham es Sarai. Versículo 31. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Abram junto a su padre Taré parte de Ur de los Caldeos. Querían ir a la tierra de Canaán. Se establecieron provisoriamente en Harán. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Taré vivió 205 años y murió en Harán. Abraham parte de Harán y llega a la tierra de Canaán. Abraham era originario de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos pertenece a la región de Kuwait. De allí subió hasta Harán, donde estuvo por un breve tiempo. Luego desde Harán se fue a la tierra de Canaán. Originalmente Taré, el padre de Abraham, era idólatra. Josué 24:2. Taré había sido un idólatra. En medio de eso, Dios eligió a Abraham y lo guió. Dios hizo que Abraham fuese el padre de la fe. Obviamente, después Taré también se habría arrepentido de sus idolatrías y siguiendo a su hijo Abraham habría recibido la salvación. Ahora vamos a estudiar el capítulo 12. El título del capítulo 12 es el llamado de Abraham. Primero, el mandato de Dios y la bendición, versículos 1 al 3. Segundo,
Abraham obedece la palabra de Dios. Tercero, Abraham se traslada al Negev, versículos 9 al 10. Cuarto, fracaso en Egipto, versículos 11 al 16. Quinto, la salvación de Dios, versículos 17 al 20. En el pasaje bíblico, Dios elige a Abraham. Dios llamó a Abraham. Leamos el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. Tu tierra aparece también en el capítulo 11, versículos 28 y 31. La tierra de Abraham era Ur de los Caldeos. ¿Qué significa irse de tu tierra para hoy en día? Significa alejarse del egocentrismo y del materialismo. Es apartarse de la codicia material. Es obedecer la palabra de Dios. Mateo 19, versículos 16 al 22. Nosotros también debemos alejarnos del materialismo. Segundo, dice que se vaya de su parentela, de sus parientes. Significa alejarse de los sentimientos humanos. Es alejarse de la codicia emocional. El creyente no puede estar atado a los sentimientos humanos y obedecer la palabra de Dios. En el libro de Ruth vemos que Ruth se aleja de su tierra natal y sigue a su suegra. La fe de Ruth consiste en alejarse de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Tercero, alejarse de la casa del padre es alejarse de las tradiciones, costumbres y hábitos mundanos. Hay que alejarse de las tradiciones y costumbres antiguas del mundo. Efesios 2:2. Hay que alejarse de aquello en que uno vivía dependiendo. Salmo 45:10. Es alejarse del orgullo por sí mismo y del orgullo por su padre. Es alejarse de la ambición social. Levítico 17:5. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El versículo 1 dice: vete a la tierra que te mostraré. Dios lo guió a la tierra de Canaán. Hebreos 11:8. Abraham no sabía hacia dónde iba, pero siguió la guía de Dios. Abraham jamás había ido a Canaán. No sabía si era lejos o cerca. No sabía si era un camino peligroso o cómodo. Siguió confiando solo en la palabra de Dios. En el versículo 2, Dios promete bendecir a Abraham. Primero le promete hacer una gran nación. Conforme a la promesa, Dios hizo que la descendencia de Abraham lograra una gran nación. Abraham llegó a ser padre de la fe. Gálatas 3:7. Si los creyentes obedecen la palabra de Dios, Dios los bendice en todo. También dijo que a través de Abraham muchas personas serían salvas. Romanos 4:18. Segundo, Abraham fue bendecido con el engrandecimiento de su nombre. El nombre aquí significa personalidad. Significa que la personalidad de Abraham sería engrandecido.
sería un hombre famoso. Si nosotros seguimos la guía de Dios, Dios nos hará sobresalir en las naciones. Deuteronomio 28, 1 al 14. Incluso en el reino de los cielos será grande conforme al crecimiento. Mateo 5, 19. En tercer lugar, promete que Abraham será fuente de bendición. Significa que Abraham será la bendición misma. Si obedece la palabra de Dios será bendición. Por eso el que lo reciba será bendecido. El que lo rechaza estará rechazando la bendición. Dios otorga bendición a los que se juntan con Abraham. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Debido a que Abraham obedeció a Dios, será bendición. Los que bendigan a Abraham serán bendecidos. Los que maldigan a Abraham serán maldecidos. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a causa de Abraham. A causa de los creyentes que obedecen la palabra de Dios, muchos serán bendecidos. Cuando los creyentes obedecen la palabra de Dios, son muchos los que a través de ellos serán bendecidos. Significa que a través de los creyentes en Jesús, muchas personas en el mundo serán bendecidas. Versículos 4 y 5. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando Abraham partió, siguiendo la palabra de Dios, su sobrino Lot también fue con él. Si acompañamos a los hombres de fe, también somos bendecidos. En ese momento, Abraham tenía 75 años. Los creyentes no deben poner excusas por su mucha edad, sino obedecer inmediatamente el mandato de Dios siempre. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Siquem es una región central de Canaán. Está entre el monte Ebal y el monte Gerizim, a 48 kilómetros al norte de Jerusalén. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Abraham llegó a Canaán, Dios le prometió a Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra de Canaán. Entonces Abraham edificó un altar delante de Dios. Abraham levantó un altar en agradecimiento por la promesa y gracia de Dios. Es un acto de adoración a Dios. También Noé, cuando salió del arca, levantó un altar delante de Dios y lo adoró. Debemos ser agradecidos por la gracia de Dios y adorar siempre a Dios. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Abraham se trasladó al monte que está al oriente de Betel.
Luego de mudarse allí nuevamente, levantó un altar delante de Dios e invocó el nombre de Dios. Donde quiera que iba, hacia donde se mudara, hacia donde emigrara, hizo de la adoración a Dios la prioridad. Hagamos lo que hagamos, debemos vivir teniendo a Dios como el centro, haciendo de la adoración a Dios el centro. Versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negueb. Abraham se fue yendo cada vez más hacia el sur hasta llegar a Egipto. Esto es una falta en la fe de Abraham. Aunque la tierra de Canaán estuviera pasando por sequía, seguía siendo la tierra prometida por Dios. Por lo tanto, no debía irse de Canaán. Canaán era la tierra de bendición. Canaán era la tierra prometida. Pero debido a la escasez de cosecha, Abraham descendió a Egipto. Esto es desviarse hacia la incredulidad. Ruth 1, 1 al 2. Luego de que Abraham descendiera a Egipto, mintió diciendo que su esposa Sara era la hermana. Versículo 12. El versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Obviamente, Sara era la media hermana de Abraham. Capítulo 20, versículo 12. Siendo su media hermana, llegó a ser su esposa. Como ahora era su esposa, decir que es su hermana era mentira. Aquí Abraham estaba espiritualmente adormecido. El haber descendido a Egipto también fue una falta. El haber mentido diciendo que su esposa era la hermana también fue una falta. Debía haber confiado en la palabra de Dios, debía haber confiado en el poder de Dios, y debía haber dicho honestamente que Sara era su esposa. El faraón quiso tomar a Sara, esposa de Abraham, por esposa. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios envió grandes plagas a la casa del faraón. El faraón dejó ir a Sara. Abraham se arrepintió profundamente. Es por eso que el faraón dejó ir a Sara. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham debía salir de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía. Ahora vamos a ver el capítulo 13. El título del capítulo 13 es Separación. Primero, la prosperidad de Abraham llega a ser muy rico. Versículo 1 al 4. Segundo, conflicto entre ambos. Versículos 5 al 7. Tercero, se separan. Versículos 8 al 13. Cuarto, Jehová bendice a Abraham. Versículos 14 al 18. Leamos el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham descendió a Egipto, y cometió una terrible falta en su fe, pero se arrepintió y ahora estaba subiendo desde Egipto. Subió hacia el Negueb. Negueb
en hebreo es Negev, significa región del sur. Es una tierra entre Canaán y Egipto. Abraham subió hacia el Negev desde Egipto, luego siguió subiendo más y más desde el Negev, hasta entrar completamente a Canaán. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Abraham llegó hasta donde había levantado el primer altar. Capítulo 12, versículo 8. Es un lugar entre Betel y Ai. Es donde anteriormente había establecido su tienda. Es el lugar donde antes había levantado un altar delante de Dios y ofreció sacrificio. De este modo, Abraham llegó a Canaán definitivamente. Significa que su fe fue completamente restaurada. Recuperó nuevamente la fe que había perdido. Segunda de Timoteo 1:6. Es recuperar el primer amor. Apocalipsis 2:1. Nuestra fe no debe ser descendente, sino ascendente. Génesis 35:1, Lucas 10:30, Lucas 24:13. Nosotros no debemos tener una fe que baje, sino que suba. No debemos detenernos durante la subida. Debemos restaurar la antigua fe completamente. Debemos subir hasta el nivel de fe en que amemos fervientemente a Dios. Versículos 5 y 6. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Dios bendijo a Abraham. Abraham tenía mucho ganado y posesión. Lot, el sobrino de Abraham, también se hizo rico. Debido a que ambos vivían en la misma región, había altercados entre los pastores de Abraham y los de Lot. Ahora era un altercado entre los pastores de ambos, pero luego podría derivar a una pelea entre tío y sobrino. No debemos altercar por cuestiones materiales. Gálatas 5:15. Entre los creyentes no debemos altercar por cuestiones materiales. Lucas 12:13 al 15. Mateo 6:24. En Canaán vivían también los paganos. Si a la vista de los incrédulos nos peleamos entre los creyentes, nublamos la gloria de Dios. Versículos 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham cedió ante su sobrino Lot. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Obviamente, siendo Abraham el tío, tenía prioridad. Abraham era el mayor, también de mejor fe. Además era el tío y el mayor. Sin embargo, Abraham le cedió a Lot. En primer lugar, la fe de Abraham consiste en vivir dependiendo de Dios y no de los bienes materiales. Consideró a Dios como su vida y posesión. Había
sabía que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales. Confiaba que aunque la tierra no fuera buena, si está con Dios será bendecido. Capítulo 14, versículo 23. En segundo lugar, la fe de Abraham consistía en vivir para la gloria de Dios. Si hay peleas entre los creyentes a causa de los bienes materiales, esto nubla la gloria de Dios. Capítulo 6, versículo 2. La gloria de Dios es más importante que todas las riquezas del mundo. Mateo 5, versículos 39 al 42. En tercer lugar, la fe de Abraham consiste en caminar con Dios y estar satisfecho con Dios. Donde quiera que estuviera, Abraham vivía sirviendo a Dios, agradándose en Dios y satisfecho por Dios. Versículos 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot alzó los ojos y vio la región de Sodoma. Lot estaba mirando con los ojos de la codicia. Lot se dejó llevar por la codicia y le pareció agradable la tierra de Sodoma. Con una mano Lot se aferraba a Dios, pero con la otra mano se aferraba al mundo. Quiso servir a Dios y la riqueza. Jesús advierte que es imposible servir a Dios y a la vez a la riqueza. Sodoma es la ciudad de pecado. Externamente parecía un huerto de Jehová, parecía también Egipto. Era muy buena tierra. Para Lot, en vez de Dios, el mundo era su prioridad. Versículos 12 y 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aunque estuviera cansado, Abraham siguió viviendo en Canaán. Vivió en la tierra prometida, obedeció la palabra de Dios. Sin embargo, Lot siguió corriendo su tienda poco a poco hasta llegar a Sodoma. El versículo 13 dice que Sodoma era muy pecadora en gran manera a los ojos de Jehová. Lot tenía ojos incrédulos. Lot observaba el mundo con ojos codiciosos. ¿Dónde podré ser rico? ¿Dónde podré conseguir buenos pretendientes para mis dos hijas? ¿Dónde podré ir para la buena educación de mis hijas? En vez de seguir a Dios y la fe, avanzó hacia la carnalidad, hacia la mundanalidad. Para él, la tierra de Sodoma parecía buena. Es una falta terrible que la ciudad de pecado parezca buena. Debemos abrir los ojos de la fe. La vida del hombre no consiste en el dinero. La vida del hombre está en Dios. Al igual que Abraham, debemos tener la clase de fe que declare: si Dios me hace vivir, viviré. Al igual que Abraham, sigamos viviendo en la tierra prometida. Entonces podremos ser bendecidos con Abraham. ¿Qué pasó con Lot después? Finalmente, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos,
perdió toda su riqueza. Perdió también a su esposa. Si caminamos en incredulidad, nada nos irá bien. Pero Abraham caminó dependiendo solo de Dios y fue bendecido. Tengamos también la misma fe de Abraham y seamos bendecidos al igual que Abraham. Finalizamos la 9ª clase de Génesis. Hemos visto hasta el capítulo 13, versículo 13. Muchas gracias.